chicas y chicos, vamos a iniciar el estudio de la literatura romántica con una serie de 2 vídeos. En este primero nos vamos a centrar en las características del romanticismo y en la poesía. El romanticismo se define por un movimiento social, cultural y artístico. Como veis, no es solamente literario, sino que es global y que se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX en toda Europa, aunque en España tardó un poquito en llegar y también tardó un poquito en desaparecer. En cuanto al contexto histórico, que mencionaremos muy sutilmente, en Europa era una época de grandes movimientos y cambios y revoluciones. En cambio, en España, en esa tensión entre la tradición y la modernidad, ganó la tradición, y en la guerra de independencia el rey absolutista Fernando VII reinó entre 1814 y 1833, con lo que esa tradición no dejó paso a la modernidad, y por eso las modas europeas, como por ejemplo el romanticismo, tardaron más en llegar a España, y no fue hasta la Revolución Liberal cuando las ideas extranjeras pudieron penetrar con mayor fuerza en España. Pero ¿cuáles son las características generales de toda la literatura romántica? Vamos a ver 3 diapositivas con 3 características en cada una. Primero y ante todo, la libertad. Libertad de creación, libertad de pensamiento, sin ataduras, sin normas. Eso los lleva a tener mucha originalidad, ya que hay una gran renovación métrica, por ejemplo en poesía, pero también en cuanto a los temas y en cuanto al teatro, como ya veremos en su momento. Esa libertad está también muy relacionada con una actitud rebelde. Dan mucha importancia a los sentimientos, no a la razón, como era en la época anterior. Rechazan ese sometimiento a la razón, y esa rebeldía hace que hagan cosas que a ellos les apetece, sin ninguna imposición externa. En cuanto a los personajes, son acordes a esa actitud rebelde. Personajes como el pirata, el mendigo, el reo de muerte, son símbolos de esa rebeldía y rechazo a las normas, son antihéroes. Esos personajes evocan el deseo de evasión de la realidad del poeta e incluso de la época. Por eso huyen de ella por medio de la imaginación y se va refugiándose en países exóticos, y sobre todo en épocas como la medieval, que les atrae mucho. Otro elemento muy importante es la naturaleza. Los románticos toman la naturaleza como un reflejo del alma del poeta, y por eso en muchas ocasiones esos sentimientos reflejan fenómenos naturales como las tormentas, la lluvia torrencial, los truenos, porque son sentimientos desbocados, exaltados y muchas veces tristes. El romanticismo es la fuente del nacionalismo. Muchos nacionalismos actuales nacieron en esa época, pero en el romanticismo buscaban una reivindicación de las tradiciones populares y de la historia de los pueblos. Como tema fundamental y principal está el amor, en el que se idealiza a la mujer. Y otra característica curiosa y también muy importante y muchas veces poco tratada es la estética del terror. Todo lo que tiene que ver con el misterio es un elemento fundamental en muchas obras románticas, y por eso aparecen con frecuencia cementerios, ruinas, lugares sombríos y tenebrosos. No hay que olvidar que en esta época nacieron grandes obras de la literatura de terror como Drácula o Frankenstein.
Pasemos ahora a la segunda parte del vídeo, la poesía romántica, uno de los géneros más característicos dentro de la literatura del siglo XIX. Las tres características principales se trata de los temas. Los temas tienen mucho que ver con las características que hemos visto hasta ahora. El amor ideal o búsqueda de ese amor es un amor apasionado. Cuando ese amor, que en muchas ocasiones es triste, es rechazado, se canta a la soledad del individuo. Y también, como hemos visto en una de las características, esa estética del terror también lleva a temas como la muerte, y algunos de los románticos más comprometidos con su época también aluden a motivos sociales y políticos. En cuanto a las características más técnicas, destacamos la polimetría, ya que se mezclan versos y estrofas de diferente medida, y también esto ocurre en el teatro, por ejemplo. Y en cuanto a los recursos puramente literarios, estéticos, figuras retóricas, pues hay mucho uso de interrogaciones, exclamaciones, apóstrofes y un lenguaje grandilocuente, quiere decir en el que se demuestra toda esa pasión que el poeta, el yo poético, lleva dentro. Se dice de José de Espronceda que era el prototipo de hombre romántico porque llevó una vida muy intensa. Sufrió exilio, raptó a una mujer, luchó por sus ideales políticos, estuvo inmerso en organizaciones clandestinas, y eso naturalmente se refleja en su obra. Su obra se divide en tres grandes apartados. Quizá la que más se conoce son las poesías cortas, cuyos protagonistas son esos antihéroes de los que hablábamos anteriormente: el pirata, el mendigo, el reo de muerte. Hace poesía de esos personajes que son marginados sociales. Su obra más filosófica, más extensa, es El Diablo Mundo, que destaca porque contiene su canto a Teresa, una elegía a su enamorada Teresa, a la que ve en su lecho de muerte. Y por último, El Estudiante de Salamanca es una obra también típicamente romántica, en la que se recrea el mito de Don Juan, en la figura de Félix de Montemar, que es un libertino que enamora a doña Elvira, una inocente, que se enamora perdidamente de él, y cuando él consigue lo que quiere de ella, la abandona y ella muere de amor. Él, en lugar de arrepentirse, sigue jactándose de su facilidad para enamorar a las mujeres. Una de las obras cumbres de la literatura española romántica son las rimas de Bécquer, que tienen tres grandes características. Por una parte, la brevedad y sencillez, que contrasta con la poesía romántica anterior, muy exaltada, que expresaba grandes pasiones. Muchas veces se parece a una conversación íntima entre un hombre y una mujer, por ejemplo. La segunda característica es que métricamente predominan los versos septasílabos, es decir, de 7, y en decasílabos de 11 sílabas, y no siguen una estrofa conocida. En cuanto al estilo, hay que destacar el uso de repeticiones, como paralelismos o anáforas, hipérbatos, cambio de la estructura sintáctica, o antítesis, y muchos recursos que apelan a los sentimientos, como interrogaciones, exclamaciones o epítetos, y muchas metáforas de carácter sensorial que apelan o que se dirigen directamente a los sentidos. En esta diapositiva nos centramos en la estructura y tema de las rimas. Se pueden dividir en 4 grandes apartados.
De la 1 a la 9 reflexiona sobre la poesía, sobre todo lo que tiene que ver con el acto de escribir y por qué él escribe. De la 12 a la 29 es un estado de exaltación amorosa, son rimas de carácter positivo, que tratan de la belleza femenina, el amor y esa búsqueda del ideal amoroso. Después, a partir de la 30 hasta la 51 viene el desengaño. Son poemas amargos, melancólicos, y que llegan incluso a la ira y a la desesperación por sus fracasos amorosos, y muchos de ellos tienen como protagonista a Elisa Guillén. Por último, las últimas rimas, de la 52 a la 79, tratan de el sentimiento de dolor y angustia ante la condición humana. Es decir, ese sentimiento de desengaño y melancolía personal por sus fracasos amorosos los extrapola, los dirige a la humanidad y se queja de esa dolencia y de la angustia, de la soledad del hombre, incluso trata temas como la muerte. Una de las pocas mujeres escritoras que mencionan los libros de texto es Rosalía de Castro. Rosalía de Castro también fue una mujer muy del romanticismo, porque llevó una vida bastante triste. Hija ilegítima, huérfana, muere un hijo y su matrimonio no es del todo feliz porque esa búsqueda del amor no la encuentra en su vida. La figura de Rosalía de Castro es muy importante para las letras gallegas porque es la principal representante del Rexurdimento o elevación. Cobra importancia gracias a ella la lengua gallega. En sus obras emplea el gallego y el castellano. Su obra en castellano más importante es En las orillas del Sar. Son poemas sencillos, formalmente, con versos largos y hondo intimismo. Quiere decir que reflexiona sobre sus sentimientos, reflexiona sobre ella misma. Es otro de los rasgos propios de la poesía posromántica. Por último, para terminar con esta primera parte del vídeo, no podía faltar la mención a algunas poetas, mujeres que normalmente son olvidadas en la historia de la literatura, y podemos hacer mención de sus poemas y que por lo menos se reconozca su figura como literatas en el siglo XIX. Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado o Amalia Fenollosa, entre otras.